Hermanos, recordemos que estamos estudiando el capítulo 5, de los versículos 3 al 16, precisamente el texto que nuestro hermano estuvo leyendo con nosotros, y que el tema de que ha venido hablando Pablo es instrucciones respecto al cuidado de las viudas en la iglesia. En la época, hermanos, del apóstol Pablo, la tasa de mortalidad era mucho más alta en comparación con la nuestra. Por un lado, no se disponía de la medicina con que hoy contamos, y por otro lado, producto de las guerras que se vivían en aquel entonces, muchos hombres que iban al campo de batalla morían en plena juventud, dejando a sus mujeres viudas. Y por eso había muchas viudas jóvenes en la iglesia, como la que encontramos en la iglesia de la que Timoteo se está haciendo cargo, y en la cual Pablo le da regulaciones o instrucciones a Timoteo de cómo debe ser el trato con aquellas viudas. Por esa razón, Pablo da instrucciones para dar solución a estos problemas, en cómo se debe ayudar a estas mujeres creyentes que han quedado solas y desamparadas. En nuestra última enseñanza empezamos viendo las instrucciones respecto a las viudas que realmente están necesitadas, que verdaderamente están necesitadas. Aquí decíamos que lo primero que teníamos que hacer es identificar dentro de la congregación cuáles viudas son las que verdaderamente necesitan ser ayudadas por la iglesia. Identificar o saber, hermanos, cuáles viudas son las que realmente necesitan ser ayudadas por la iglesia. Y en esto decíamos reconocer cuáles son las verdaderas viudas, es decir, cuáles habían quedado totalmente desamparadas. Pero también de estas viudas desamparadas deberíamos identificar cuáles realmente están esperando en el Señor y continúan en esa vida de piedad. Noten que no era una cosa sin la otra, sino una cosa con la otra. Una iglesia, entendemos que debe administrar los recursos que Dios le ha otorgado con sabiduría y sensatez. Todas aquellas ofrendas que los hermanos nos dan son parte del tesoro de Dios para la iglesia, y debemos ser buenos administradores y administrarlo de la manera de que Dios nos ha dado. Y una de las partes de estas es para estas viudas. En consecuencia, si una viuda tiene hijos o nietos, ellos deben asumir la responsabilidad de honrar a sus padres, no únicamente para que la iglesia sea grabada, como dice Pablo, sino porque la iglesia no debe incentivar la irresponsabilidad. Ellos deben honrar a los nietos y los hijos. Si hay viudas, ellos son los primeros en quien deben honrar y sostener y proveer para los suyos. Y por otro lado, la iglesia debe examinar las vidas, o la vida, a las viudas más bien, que ha quedado totalmente desamparadas, si están entregadas al Señor, mientras que otras se entregan lamentablemente a los placeres. Y eso lo exponíamos claramente la semana pasada, de cómo mujeres que venían y se congregaban con su esposo y aparentaban una vida de piedad, cuando ese esposo falló o partió de este mundo, se convirtieron en mujeres que se entregaron a los placeres, al pecado, y ya no hacían conforme a lo que antes vivían cuando su esposo estaba en vida. Y dice Pablo, esas mujeres no se debe tener en cuenta para ayudarlas. Básicamente esto fue lo que vimos en nuestra enseñanza anterior, que prácticamente fue de los versículos 3 al 8. Prácticamente miramos un punto. En nuestra enseñanza de hoy veremos una instrucción respecto a las viudas que realmente son necesitadas o están necesitadas. Ya vimos nuestra primera instrucción, debemos identificar cuáles viudas en la iglesia requieren ayuda. Ahora vamos a ver nuestra segunda instrucción. Debemos identificar qué clase de ayuda requiere cada una de estas viudas. En primer lugar, dijimos cuáles son las viudas que deben ser ayudadas por la iglesia. Ahora vamos a ver qué clase de ayudas deben recibir las viudas. Así que entonces miremos en segundo lugar que debemos establecer qué clases de ayuda requiere cada una de estas viudas. Vamos a leer de los versículos 9 al 10 de 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, versículos 9 al 10. Dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad,
si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermanos, yo sé que este pasaje ha sido motivo de polémica porque la lista que menciona el apóstol Pablo no explica qué clase de lista puede ser. Algunos piensan que esta lista se refiere a la lista de mujeres viudas que actuaban como parte de una orden religiosa de viudas, algo así como una especie de monjas, pero en el orden cristiano de aquel tiempo. Pero se sabe por fuentes no bíblicas de la existencia de un grupo de viudas en la iglesia primitiva. A fines del primer siglo y a principios del segundo, Ignacio, Policarpo escribieron de él. Tertuliano, que vivió a fines del siglo segundo y principios del tercero, también lo mencionó. El documento del tercer siglo, conocido como la Didascalia, y en el siglo IV, Constituciones Apostólicas, también hacen referencia a una orden de viudas que ahora no encontramos en la iglesia. Ahora, la verdad, Pablo no se está refiriendo a esa orden de viudas que supuestamente tienen estas órdenes fuera del contexto bíblico. Pero Pablo aquí no se refiere a eso, a lo que las viudas deben hacer por la iglesia, sino más bien a lo que la iglesia debe hacer por las viudas. Noten que no está hablando de un oficio especial de las viudas. No está diciendo las viudas de la iglesia deben hacer tales cosas, sino está diciendo qué debe hacer con la iglesia con las mujeres que son viudas. Además, hermanos, deberíamos añadir que en ninguna parte del Nuevo Testamento se hace alusión a ciertas mujeres viudas como parte de una orden religiosa. El hecho de que haya existido esta orden en la iglesia primitiva no significa que haya estado vigente en la iglesia de hoy. Por cierto, Tito 2.3 dice que las ancianas, en Tito 2.3, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, las hermanas de la iglesia en edad más avanzada, que ya han criado hijos, que tienen más experiencia, más madurez, ¿cuál es la responsabilidad de ellas? Ellas deben enseñar, llamar aparte a una mujer joven, a enseñarle a amar a su esposo y amar a sus hijos y a cuidar de su casa. Ese es el deber de una mujer, y eso sí está regulado aquí en la Escritura. Pero no está hablando de una orden religiosa. Sin embargo, no se nos dice aquí que esto hace referencia a esta orden de viudas en la iglesia. Nos habla de que todas las ancianas no solamente tienen que ser viudas, sino que todas las ancianas de la iglesia, sin una cualidad en particular, sin necesidad de ser viudas, tienen la responsabilidad, hermanos, de enseñar a las más jóvenes, sea viuda o no sea, llamándolas aparte a amar a sus hijos y a sus maridos. De modo que de ninguna manera, hermanos, Pablo se refiere aquí en Tito a esta orden de viudas, sino de algo que todas las hermanas con más experiencia deben hacer con las hermanas más jóvenes. Y de hecho, hermanas, de paso, le digo, si hermanos, usted ya ha criado hijos, sus hijos ya están grandes, usted ha vivido la experiencia, ¿cuál es su deber? Conforme a la palabra de Dios, instruir y llamarlas aparte. No estoy diciendo que una mujer se pueda parar en un púlpito a predicar esto, sino estoy diciendo que el deber de una mujer anciana es llamar a las más jóvenes y enseñarles a hacer esto. A esto debemos agregar, por otro lado, con esta interpretación, en que estas viudas debían tener por lo menos 60 años para poder estar en esta lista. Dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Ahora, los que defienden la interpretación que allí se está hablando de esta orden de viudas, alegan que se ponía en esa lista a hermanas que habían hecho un compromiso de quedarse solteras para siempre. Por eso Pablo reprende a que estas hermanas quieran volverse a casar, pero esta interpretación, hermanos, es contraria al contexto, porque Pablo dice más bien en el versículo 14 de 1 Timoteo 5, es que quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ahí no está ordenando el celibato. El deseo de Pablo es que las mujeres viudas jóvenes se casen. En lugar de incentivar la soltería, como asumen estos que interpretan que era una orden religiosa que tenían que quedarse célibes estas mujeres, lo que está diciendo es que las mujeres viudas se casen, más bien las motiva para que se casen. Con todo esto nos preguntamos de qué se trata entonces esta lista que Pablo está mencionando aquí en 1 Timoteo. ¿A qué clase de viudas deberían estar allí? Si no es una orden religiosa, ¿a qué viudas se refiere? Bueno, interpretando este texto en su contexto, encontraremos que la lista
está estrechamente relacionada con la instrucción que Pablo está exponiendo aquí. La ayuda que la iglesia debe dar a las viudas que realmente lo necesitan. Es decir, hay viudas, hermanos, que no tienen el apoyo de los hijos, de los nietos, no tienen quien la ampare, ha quedado totalmente sola, ya no tiene ni hijos ni nietos, no tiene un esposo obviamente porque es viuda. Ahora, ella, ¿qué necesita? Ella requiere de que la iglesia le ayude. Y las viudas que realmente lo son deben ser ayudadas por la iglesia, pero la que se encuentra en esa lista al parecer recibía un cuidado especial. Ahora, yo no digo, hermanos, que una viuda no se le pueda ayudar en algunas circunstancias. Se puede ayudar a las viudas que estén necesitadas en algunos aspectos de su vida, en algunas circunstancias especiales. Pero en esta lista estamos hablando de otra clase de ayudas. Estas viudas, por encontrarse en una edad avanzada, no podían valerse por sí mismas para su sustento, ya no podían trabajar. Y por esta causa la iglesia las ponía en una lista. ¿Sabe para qué? En esa lista era para sostenerlas total, regular y continuamente. Total, regular y continuamente. ¿Qué significa eso? Que debería suplir todas las necesidades la iglesia, hacerlo no en algunas ocasiones, sino hasta que Dios mandara por ello. A estas viudas que no tenían quien lo ayudara, no tenía hijos ni nietos, no tenía un esposo, tenían entonces que ser ayudadas y tenían avanzada edad y no podían valerse por sí mismas. Por esta razón dice Pablo en el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque se van a volver perezosas y ociosas. Una mujer joven sí debe trabajar para no poner la carga a la iglesia. Si la iglesia sustentaba, ahora, ¿qué pasaba si la iglesia sustentaba a estas viudas jóvenes? Bueno, si la iglesia sustentaba a las viudas jóvenes que podían trabajar, era ocasión para que cayeran en ciertos pecados que ahora vamos a mencionar. Y vamos a mirar cuando una persona está sustentándola, cuando está joven y tiene fuerzas para hacer, probablemente la ociosidad es fácil presa de ello. Pablo únicamente no nos dice en esta segunda instrucción que debemos cuidar de las viudas, sino también que debemos identificar qué clase de ayuda debemos dar a cada viuda. Todas las hermanas que son viudas deben ser honradas, unas de una manera y otras de otra manera. Algunas deben ser ayudadas y otras deben ser sostenidas total y regularmente por la iglesia. Hay ocasiones, hermanos, que puede ser que una viuda esté entre nosotros, que pueda trabajar, pero realmente no ha podido conseguir trabajo. La Biblia dice que el que no quiere trabajar, que no coma, ¿no? Pero es el que no quiere. El problema es que ella sí quiere, pero no ha podido conseguir. Y ella necesita ser sustentada. En este caso, en esa circunstancia, la iglesia la ayuda por un tiempo. En otras palabras, la iglesia en cualquier ocasión puede ayudar a una hermana viuda, no importa la edad, que se hallen en una necesidad, no por su mala cabeza, sino porque realmente se encuentran en una dificultad. Porque muchos hermanos se meten en problemas financieros porque son malos administradores, mayordomos de lo que Dios le ha dado, y después están sufriendo y quieren grabar la iglesia con las mismas falta de sabiduría y con la insensatez con que han manejado los recursos que Dios le ha entregado. Pero Pablo en esta sección se refiere aquí a un cuidado especial y regular. Las viudas que hacían parte de esa lista debían cumplir ciertos requisitos. No solamente eran las viudas mayores de 60 años, sino que tenían además otras cualidades que deberían llenar. En primer lugar, si usted quiere estar tomando apuntes, en primer lugar esa viuda tenía que ser no menor de 60 años. Bueno, sabemos que una persona es joven hasta los 60 años de edad. O sea que usted si es menor de 60, siéntase joven. 60 era la edad para esa cultura para que las personas se retiraran de las actividades a una contemplación. A estas mujeres no se les permitía trabajar y en Israel las viudas trabajaban. Eso, por ejemplo, ¿ustedes cómo sabemos que las viudas trabajaban en el tiempo? Porque las viudas jóvenes trabajaban. En Malaquías 3:5 nos habla de esta realidad. Dice aquí, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y note esto, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. O sea que si esta viuda tenía un salario, ¿era por qué? Porque trabajaba. O sea, las viudas jóvenes trabajaban, tenían edad para trabajar.
Pero como decíamos, hay un punto en que ya cumplían la mayoría de los 60 años, ya ninguna persona quería contratarlas en ningún trabajo. Es decir, en Israel las viudas que podían trabajar, que no tenían niños que cuidar o eran jóvenes, estaban envueltas en buscar su sostenimiento, pero las viudas de más de 60 años ya no podían trabajar. Y como no podían trabajar, hermanos, ni tenían hijos ni nietos que las sostuvieran, esas viudas deberían ser colocadas en la lista de sostenimiento total, regular y continuo. Eso es lo que está diciendo Pablo. A esas viudas, ¿a qué te refiere a esta lista? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Pero en segundo lugar, otra cualidad no es que sea mayor de 60 años, sino que en segundo lugar, esa viuda debía ser esposa de un solo marido. Bueno, en este momento no, sino que literalmente significa mujer de un hombre. Por cierto, esto no quiere decir que no tiene que ser una viuda que no se haya vuelto a casar. Es decir, no es que Pablo desapruebe un segundo matrimonio o que fije una marca de deshonra sobre aquellas que se han casado 2 veces, porque de haber querido Pablo decir eso, entonces estaría contradiciéndose a sí mismo, porque él dijo que las viudas jóvenes que se casen, entonces hay otro matrimonio. Han enviudado y Pablo le dice a las mujeres viudas jóvenes que se casen, entonces sería otro segundo matrimonio. Por el contrario, él aconseja a las viudas más jóvenes que se casen porque él deseaba que se estuvieran de precauciones cuidadosas para no impedir que se casaran aquellas mujeres que sentían la necesidad de un esposo. Pablo dice que si uno está quemando, es mejor que se case. Y esa viuda podría haber hecho exactamente lo que el apóstol quería que las viudas hicieran. Quería que se casaran, como lo afirma el versículo 14, dice que las mujeres jóvenes se casen, porque de ser así hubiera sido injusto eliminarlas de la lista de viudas. O sea, es decir, si estuvieron jóvenes, Pablo le dice, bueno, cásense si están viudas. Se casaron, pero luego enviudaron, llegaron a los 60. Y Pablo dice, no les va a decir, bueno, ya no se pueden poner en la lista porque ustedes casaron 2 veces. No, pero él no está diciendo eso, porque él mismo lo mandó. Él está diciendo, es otra cosa. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 7:39 hace una observación, y esto es claro, hermanos. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, noten esto, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Y qué está diciendo con tal que sea en el Señor? Hermanos, una mujer cristiana no debe contraer matrimonio, nupcias con un hombre incrédulo. De manera que la expresión mujer de un hombre o esposa de un solo marido no significa que estas viudas solamente tenían que ser casadas una sola vez. Lo que significa simplemente es que mientras estuvo casada, fue fiel, fue esposa de un solo marido, fue fiel a ese hombre con el que estaba casada. Y noten que este es el mismo requisito que se les pide a los pastores y a los diáconos cuando nosotros estuvimos estudiando 1 Timoteo 3, que estábamos viendo las regulaciones de quién debe ser un pastor y quién debe ser llamado al diaconado. Ahí miramos que también a los pastores se les demanda, se les requiere de que sean maridos de una sola mujer, lo mismo que los diáconos. Si vamos a 1 Timoteo 3, versículo 2, dice aquí, pero es necesario que el obispo, es decir, el pastor, sea irreprensible, y note eso, marido de una sola mujer. Que este hombre sea fiel a su única esposa, a su esposa con la que está casado. Ahora, ¿qué pasa si ese pastor llegara a enviudar? ¿Puede volver a casarse? Desde luego que sí. Y eso no elimina el requisito. Él sigue siendo fiel, con tal que sea fiel a la esposa con quien está casado. Y el versículo 12 dice, los diáconos sean también maridos de una sola mujer, el mismo asunto que el Pablo habla para las viudas. Entonces, esposa de un solo marido es una mujer que se ha dedicado totalmente a su esposa. Habla de la pureza en acción y actitud, como en el caso de los obispos y diáconos que deben ser hombres de una sola mujer. Así que estamos hablando de hombres y mujeres que fueron fieles a su matrimonio mientras su cónyuge estaba con vida. Ahora, Pablo está diciendo en nuestro asunto en cuestión que tal mujer vivió completa fidelidad, o sea, la que va a ser puesta en la lista, vivió en completa fidelidad a su esposo en una relación marital decente, pura y sin mancha. Una viuda que no cumpliera con esta norma no sería un modelo apropiado de conducta que pudieran imitar las hermanas más jóvenes. Y de hecho, aunque nosotros decimos que el requisito es para los diáconos, para los pastores
y para que Pablo ponga a estas mujeres en la lista, pero realmente esta demanda es para todo cristiano. No, hermanos, no solamente los oficiales o esta lista de viudas deben cumplir este requisito, no, hermanos, toda persona que dice ser cristiana debe cumplir esta palabra, debe ser fiel a su cónyuge. Lo contrario es pecado. Y es importante, hermanos, que nos demos cuenta de los recursos que Dios ha dado a la iglesia. Así que una viuda que no cumpliera con esta norma no sería un modelo apropiado, pero aquí es necesario tener en cuenta que los recursos materiales de la iglesia deben ser manejados no bajo el criterio nuestro, sino bajo principios bíblicos. Hoy muchos contextos eclesiásticos manejan los recursos que Dios nos ha dado bajo sus propios criterios humanos, pero no bajo los principios bíblicos. Hermanos, si supieran cuánta gente viene a este lugar a pedir ayuda. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, en el curso de membresía, los sábados que tenemos, siempre que uno sale, se arrima gente a la puerta a pedir ayuda. Algunos dicen, no, es que yo soy pastor y me incendió la casa, entonces vengo a que me ayuden. Pero realmente, hermanos, ¿debemos ayudar a esas personas? ¿Cuánta gente viene? Pero debemos manejar los recursos materiales, hermanos, de acuerdo al criterio bíblico. El dinero de la iglesia no está para dárselo a todo aquel que venga a pedir ayuda, aunque parezcamos poco amorosos. No todo, hermanos. De hecho, muchas veces incentivamos a la irresponsabilidad. Ahora, si ese hombre dice ser pastor, ¿por qué su iglesia no lo está sosteniendo si es pastor? Que es la obligación que dice la Biblia que la iglesia debe honrar a los pastores. ¿Y qué están haciendo con la honra de ese hombre? Y eso es lo que Pablo nos está instruyendo aquí. En nuestro texto debe ser ayudada una mujer que haya sido reconocida por su fidelidad, una mujer irreprochable, una mujer irreprensible que no tenga acusación alguna públicamente. En tercer lugar, esta viuda debe tener testimonio de buenas obras. Debe tener testimonio de buenas obras. Hermanos, nosotros vemos que las buenas obras son resultado de la obra de gracia en nosotros. El carácter de esta viuda debía ser conocida en todos, como los obispos y los diáconos. Ella debía ser irreprensible, ella tenía que ser sin reproche. Sus buenas obras atestiguaban del tipo de mujer que era. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y la fe de esta viuda se manifestaba por sus buenas obras. Y en estas buenas obras está el contenido de lo que se describe en el versículo 10. ¿Cuáles son las buenas obras que describe? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermanos, todas estas cosas no es necesario explicarlas. Lo que debemos comprender es que todas estas cosas se encuentran circunscritas en las labores domésticas, es decir, en las tareas del hogar. ¿Cuál es el lugar donde Dios ha puesto a la mujer? El hogar. Es el lugar donde la mujer debe trabajar, donde Dios ha puesto a la mujer para que así le sirva a Él, criando hijos en disciplina y amonestación del Señor, no fuera de la casa. Por implicación, hermanos, nos podemos dar cuenta que Pablo señala que la piedad, es decir, la piedad es una persona que agrada a Dios. La piedad de una mujer debe desarrollarse en el ámbito del hogar, no fuera de él. Esa mujer debe dar buen testimonio, note lo que dice Pablo, de haber criado hijos, de haber practicado la hospitalidad en su hogar, de haber lavado los pies de los santos, de haber socorrido a los afligidos. Y todo eso lo hizo ¿en qué contexto? ¿En qué lugar? En el hogar, no fuera de él. Y en ese sentido es lamentable, hermanos, ver cuántas mujeres que profesan ser creyentes han estado cediendo a las corrientes de este mundo. Se les ha vendido a las mujeres la idea de que ellas solo pueden realizarse como mujer trabajando fuera de la casa, en la oficina, desechando su rol de esposa y como madre. Hermanos, ¿por qué estamos viendo hijos y una generación tan deteriorada, hermanos, moralmente? Porque las mujeres han dejado el lugar donde Dios las ha puesto y se han ido a otros lugares. Ya no hay hijos que estén siendo criados por sus madres, sino por terceros. Ahora no hay ningún problema en que una hermana salga a trabajar cuando la situación la amerita. Hay a veces situaciones en que una mujer, por la situación económica en que está en la casa, tiene que salir a trabajar, pero eso debe ser temporal, pero no constante y para siempre. Pero lo que es pecaminoso es que una mujer salga
trabajar fuera de su hogar para sentirse realizada como mujer, ya que según la palabra de Dios, la realización de una mujer se encuentra en el hogar. Por cierto, luego de que Eva, haber pecado, ¿se acuerdan de la caída en Génesis 3? Fue maldecida, y la pregunta es, ¿en qué contexto? El hombre fue maldecido en el contexto de su trabajo fuera del hogar. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero la mujer fue maldecida, ¿en qué contexto? En el contexto del hogar. En Génesis 3:16, Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Ese era el lugar de complacencia de la mujer, pero Dios había pronunciado maldición por causa del pecado. Y noten que no dice que la mujer tendrá que ir a buscar el pan con el sudor de su frente, o con el dolor de cultivará la tierra, le dice a la mujer, eso se lo dijo a Adán. Pero el lugar del varón es fuera de la casa, pero la parte de la mujer es dentro de su hogar. Y como ya habíamos visto en 1 Timoteo 2:15, dice Pablo que la mujer se salvará engendrando hijos si permanecer en fe, amor, santificación con modestia. Ahora, no es que se salve del pecado, no, se salvará de esa maldición que fue pronunciada. Porque la mujer realmente se ha ido en contra de los diseños de Dios por causa del pecado. Es decir, el rol de la mujer está en el contexto de su hogar, a menos que una razón la obligue a estar afuera. Ahora, quiero explicar, hermanos, que no significa que la mujer esté en la casa y no esté haciendo lo que tiene que hacer. Porque muchas mujeres están en la casa, pero no están criando a sus hijos, no están dedicadas a la crianza de sus hijos, y no están haciendo, aunque estén en la casa, no es estar en la casa haciendo lo que tienen que hacer, como lo que Dios la ha colocado para tal función. Y en nuestro texto que estamos estudiando vemos que Dios ha puesto a estas mujeres en un lugar de alto honor. A las mujeres que se han dedicado a criar hijos, Dios las honra y las coloca en un lugar de verdadero honor. Hermanos, el mundo a quien exalta no es a la mujer que está en la casa, es a la mujer. El mundo exalta a la mujer que está fuera de la casa, pero Dios honra a la mujer que está dentro de la casa. Así que nosotros decidimos a quién agradar, a Dios o a los hombres. Dice Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y ellas son tan dignas, y de hecho, hermanos, Dios las ha puesto allí, y por eso son dignas que cuando llegan a la vejez, ellas deben ser honradas también por la iglesia. Y ser sostenidas porque ellas han sido fieles al Señor en el ámbito donde Dios las ha puesto a servirle. Y son estas mujeres las que se le dará una gran recompensa de parte del Señor en el día final. Ahora, las características que ofrece Pablo ilustran el plan de Dios para las mujeres. Son las más altas prioridades de una mujer. Siguiéndolas, ellas pueden lograr, hermanos, un profundo efecto en el mundo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestra ciudad cambie? Bueno, queremos decir, queremos Pitalito, que Pitalito sea cambiado por el poder del Señor. Pero hermanos, si no cambiamos las generaciones que estamos criando, ¿cómo vamos a cambiar un lugar? Si no estamos haciendo, ni las mujeres no están haciendo lo que deben hacer, ¿cómo va a ser afectado? Por cierto, esa verdad se ilustra en una historia que contó un predicador que se llamaba Ian McLaren. En su iglesia, él dice, él hablaba con una mujer mientras estaba en su iglesia y él decía lo siguiente, abro comillas de la conversación, dice él, mientras hablaban, ella comenzó a limpiar sus ojos con la punta de su delantal, de modo que el doctor McLaren le preguntó, ¿qué le perturba? Oh, dijo ella, a veces siento que he hecho muy poco y cuando pienso en eso siento mi corazón agobiado porque realmente he hecho muy poco por Jesucristo. Cuando era niña, pequeñita, el Señor habló a mi corazón y yo me sometí a Él. Y yo quiero vivir por Él, lo deseo mucho, pero siento que no he hecho nada. ¿Qué ha hecho con su vida?, preguntó él. Oh, nada, dijo ella, simplemente nada. He lavado platos, cocinado 3 comidas al día, cuidado de mis hijos, limpiado el piso, remendado las ropas. Usted sabe todo lo que una madre hace. Eso es todo lo que he hecho. McLaren se sentó en su silla y preguntó, ¿dónde están sus hijos? Oh, dijo ella, usted sabe que les he puesto los nombres de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le puso a los hijos. Usted los conoce a todos, le dice esta mujer al pastor. ¿Y dónde están?
¿Y dónde está Marcos? Usted lo ordenó y él fue a China. Él es un predicador en China. Ha aprendido el idioma y ahora puede ministrar a las personas en el nombre del Señor. ¿Y dónde está Lucas? Dijo McLaren. Usted sabe bien dónde está él, porque usted fue quien lo envió y recibió cartas de él el otro día. Él está en el África y dice que ha comenzado un avivamiento en el centro misionero. Y Mateo requirió él y contestó ella. Él está con su hermano en China y están trabajando juntos. Y Juan, que tiene 19 años, vino a mí de noche para decirme que Dios ha puesto a África en su corazón. Él dijo, voy a África, pero no se preocupe por eso, madre, porque el Señor me ha mostrado que debo estar con usted hasta que parta para su morada en la gloria, y luego yo me iré. Hasta entonces tengo que cuidar de usted, dijo, contestó este joven a su madre. McLaren miró a la santa anciana y le dijo, ¿usted dijo que su vida ha sido desperdiciada? Sí, ha sido desperdiciada. Usted ha estado cocinando, limpiando y lavando, pero me gustaría ver la recompensa cuando se le llame al hogar celestial. Realmente esta mujer ha hecho mucho más que mujeres fuera de la casa, hermano. Ha levantado realmente hombres que impactan el mundo y que conmueven el mundo con el evangelio. No necesitan simplemente ser misioneros o predicadores, pero ha criado mujeres. Esta mujer no perdió el tiempo. Mire, hermanos, eso es lo que estamos viviendo hoy. Cuando una mujer va a llenar una hoja de vida, muchas sienten vergüenzas al colocar en ese renglón ama de casa, profesión ama de casa. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha vendido que eso es una deshonra, pero lo que es deshonra para el hombre es honra para Dios. Hermanos, el hombre ve con mucho fulgor a la mujer ejecutiva de hoy, pero Dios ve con mucho más destello a la mujer que siendo joven se dedicó a la crianza de sus hijos en el temor del Señor. Hermanos, Dios no mira como mira el hombre. Esas viudas que Pablo habla cuando eran jóvenes, criaron hijos, practicaron la hospitalidad en su hogar. No está diciendo Pablo que hay que esperar a tener 60 años para hacer estas cosas. Ahora yo le pregunto, hermanas, que ustedes aquí están presentes, ¿cuántos de sus hijos, cuando sean grandes, podrán recordar que ustedes se encargaron de orar con ellos? Que les enseñaron porciones de la palabra de Dios, que se sentaron con el catecismo a hacerle memorizar a esos niños la palabra del Señor. ¿Cuántos de sus hijos podrán decir que cuando ya son adultos tuvo una mamá allí que le enseñó todas las verdades bíblicas que los hacen permanecer en el camino de justicia? Estas viudas que habla Pablo en nuestro texto son objeto de especial cuidado de Dios a través de la iglesia, y la razón, hermanos, es porque Él quiere honrarlas como heroínas de la fe. Hermanos, si hay, de hecho, deberían escribir libros donde hable de heroínas de la fe. ¿Y sabe cuál fue el campo de batalla de las heroínas de la fe que Dios va a honrar en el cielo? Las mujeres que batallaron en su casa. Por eso merecen ser honradas por la iglesia. Así que entonces, habiendo visto, hermanos, parte de esta sección, en primer lugar, de las viudas que necesitan ser ayudadas por la iglesia, y en segundo lugar, ¿qué clase de ayuda necesitan cada viuda? Por lo que unas deben ser ayudadas en ciertas circunstancias y otras deben ser sostenidas total y continuamente. Veamos nuestra segunda parte de esta sección donde Pablo da instrucciones al cuidado de las jóvenes. En segundo lugar, instrucciones respecto al trato con las jóvenes viudas de la iglesia. Versículos 11 al 16. Pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Aquí encontramos, hermanos, dos clases de instrucciones, unas negativas y otras positivas. Vamos a ver primero las negativas, pero antes debo aclarar aquí que Pablo no está prohibiendo que la iglesia en ciertas circunstancias le dé ayuda a una viuda joven que lo necesite, como decíamos ahora. Lo que Pablo se refiere es que esas viudas jóvenes no deben ser incluidas en la lista, pero esas viudas jóvenes también necesitan ayuda. Y por esa razón,
Pablo le da instrucciones a la iglesia en cómo tratar a estas viudas jóvenes. Veamos en primer lugar las instrucciones negativas. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Bueno, las viudas jóvenes no debían ser admitidas en la lista que ya vimos, ya que las viudas jóvenes pueden dedicar tiempo a trabajar y esperar con paciencia que Dios le dé un esposo mientras llega esto, si ella sí lo desea, si ella desea casarse, no desea trabajar, sino si desea casarse. Pero hay un peligro, y es que estas viudas jóvenes, al ser sostenidas total y continuamente, imagínense que una joven viuda menor de 60 años se incluya en la lista. Eso significaría que la iglesia le va a dar el sostenimiento diario. Entonces, ¿qué van a hacer ellas? Ellas van a volverse nociosas, porque están en el vigor de su juventud. Y es que en lugar de estar ocupadas en algo productivo, pueden caer fácilmente, no necesariamente van a caer, pero pueden, lo más factible es que puedan caer fácilmente en convertirse en mujeres ociosas, y esa ociosidad le traerá mucho daño a su alma. Hermanos, la pregunta es, ¿qué hace una mujer cuando no tiene mucho que hacer? Bueno, vamos a mirar qué es lo que dice Pablo. En los versículos 11 al 12, se nos da el caso de estas viudas. Dice, porque cuando son impulsadas por deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Hermanos, desde luego, Pablo no encuentra falta en la idea de que una viuda joven quiera volverse a casar, ya lo dijimos. Pero en realidad quiere que hagan justamente eso. Pero en este caso, ellas deciden hacerlo fuera de la voluntad de Dios. El problema es que Pablo está diciendo, sí, estas viudas quieren casarse, pero ¿sabe cuál es el problema? Quieren hacerlo fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Es que ellas quieren casarse con un inconverso. Ellas desean hacerlo fuera de la voluntad de Dios porque se quieren casar con un inconverso. No es una rebelión que una creyente se quiera casar con un cristiano, pero Pablo dice aquí, lo que están haciendo como rebelión contra el Señor es porque ellas se quieren casar con un inconverso y por eso están incurriendo así en una condenación. En otras palabras, estas mujeres terminaron apostatando de la fe, desesperadas de estar solas, se casaron con un inconverso que los llevó a apartarse de la fe que alguna vez profesaron. Usted no ha mirado en las iglesias cristianas muchas mujeres que han enviudado quizás o están solteras, y eso también aplica no solamente para las viudas jóvenes, sino para las solteras, que el desespero la lleva a juntarse con una persona que no es creyente. Y eso Pablo lo está condenando, dice eso de condenar. Eso no es correcto que hagan esto. Y eso también aplica para los hombres. Y este consejo no es solamente para las viudas, sino también para las hermanas y los hermanos solteros. Por ningún motivo intente concebir la idea en sus pensamientos por el hecho de estar solo o sola, de querer casarse con un hijo del diablo. Porque es mejor estar soltero y querer casarse que estar casado y querer matarse. Hermanos, ha pasado eso. Hay gente que está librando un infierno por pasar por encima del principio bíblico. Dios les ha dicho que se casen en el Señor, o sea, que se casen con una persona que sea creyente. Dice otra frase, es mejor estar solo, y ustedes saben el resto, que muy mal acompañado. Y hay creyentes que han dado lugar a la tentación y se han casado con inconversos y ahora están lamentando su terrible decisión pecaminosa. No cometan ese error, porque lo más probable es que terminen lejos de la fe, hermanos. Pablo dice a los creyentes que son libres para casarse con quien quiera, pero note lo que dice, con tal que sea en el Señor, o sea, que sea cristiano. Y hermanos, ¿y cuántas personas en los contextos bíblicos llegan a las iglesias y dice, mire, mi pareja, y uno dice, y hermano, ¿usted cómo pasó por encima del principio bíblico y no le importó? Pasó por encima lo que decía Dios. Y ellos viendo y escuchando predicación domingo tras domingo, escuchando buenos sermones y aún así van en contra del principio y espera que les vaya bien en esos matrimonios. Realmente no les va a ir muy bien.
Es decir, y estas viudas estaban haciendo exactamente lo mismo. Es decir, que estas viudas jóvenes se casaron con hombres inconversos y muchas de ellas terminaron aparte de la fe y sus maridos la arrastraron fuera de la iglesia del Señor. ¿Sabe qué? Siempre esta persona al principio iban a decir, no hay problema que usted se congregue, pero cásese. Es más, la demora en que se case y comienzan ya a fastidiarle la vida cristiana de su cónyuge y terminan fuera de los caminos del Señor. Eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Salomón iba en pos de los dioses ajenos. ¿Por qué? Porque se unió a mujeres inconversas, a mujeres paganas. Y a las que no les ha ocurrido esto, viven lamentando tan necia decisión que tomaron alguna vez. Hermanos, eso es un peligro. Cuidado, jóvenes. Busque, como hizo Abraham con su hijo Isaac, buscó una esposa para su hijo del mismo pueblo. Busque una esposa del mismo pueblo, del pueblo del Señor, no fuera del pueblo del Señor. Otro peligro es que las vidas jóvenes pueden caer, es que se convierten en ociosas y chismosas. No solamente que se casen con inconversos, y otro peligro es que estas mujeres se vuelvan ociosas y chismosas. Hay veces cuando están mucho desocupadas, ¿qué hacen? Versículo 13, y también aprenden a ser ociosas, note eso, andando de casa en casa. Esta semana voy a visitar a fulanito. Muchas de ellas no llegan sin avisar y siempre llegan diciendo, ¿sabes la última, no, hermano? Sí, eso fácilmente, los chismes que fácilmente son transmitidos y calan, ¿no? Dice, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, Pablo dice, no sostengan a estas mujeres porque se enseñan a ser ociosas y la ociosidad los lleva a entremeterse en lo ajeno y a andar de casa en casa. Eso no quiere decir, hermanos, que las viudas jóvenes cometen todas las jóvenes cometen este pecado, sino que si la iglesia sostiene estas viudas jóvenes total y continuamente, corren el peligro de convertirse en personas ociosas, andando de casa en casa, siendo chismosas y entremetidas. Hermanos, el chisme es un pecado abominable delante de los ojos de Dios. Por eso Pablo tiene que dar instrucciones claras sobre el trato con las viudas jóvenes para que estas mujeres no lleguen a ser chismosas. Y en Levíticos 11:16, la primera parte dice el Señor, no andarás chismeando entre tu pueblo. Podríamos aplicarlo para nuestro tiempo, no andarás chismeando con los hermanos de la iglesia. Toda información negativa, hermanos, ¿qué es el chisme? Toda información negativa dada a quien no se debe dar es un chisme. Hermano, ¿usted por qué tiene que contarle el mal de otra persona a otro que ni siquiera le interesa y él no tiene que saberlo? Eso es chisme. ¿Qué dice la Biblia? Si algún hermano hace malo delante de mis ojos, llámalo tú y él estando solos. Ahí, solamente en ese círculo. Ahora, si él no te oyere, llame a 2 o 3 testigos, pero que no sea el círculo tan amplio. El chisme es un pecado grave que atenta, hermanos, contra la integridad de una persona, daña la reputación y más aún es una ofensa directa contra Dios. Hermanos, ¿cuántas personas han dañado la imagen de otra persona por los chismes? Miren, hermanos, hay personas ni siquiera conocen al otro y ya tienen una imagen de él porque el otro le ha metido mucha información negativa. Hermanos, eso destruye iglesias. Es sorprendente que haya un principio tan claro como este, hermanos, en la iglesia, pero a su vez tan violado en medio de la congregación como el pecado de la murmuración. Hermanos, eso todo el mundo lo sabe que esto es malo. Pero ustedes saben que muy fácil, el chismoso siempre va con esta frase. Hermano, no es por hablar mal del hermano, es para que oremos. Siempre va ella metiendo como el sentido piadoso para que no suene tan malo, pero ella sabe que es chisme. Pero hermanos, déjeme decirle que es tan chismoso el que dice el chisme como el que escucha el chisme. El que se presta para oír el chisme también es chismoso igual que el que lo comenta. Por esa razón es que hay tantas contiendas en las iglesias. Hermanos, ¿qué dice Proverbios 26:20? Miren, noten lo que dice. ¿Por qué hay tantas contiendas en la iglesia? ¿Quiere que se acaben las contiendas y las peleas en la iglesia? Bueno, note eso, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. O sea que, ¿quiere una iglesia sin problemas? No haya chismes, cortemos con la murmuración, no haya chismes, hermanos, y verá que se acaba. Y recuerden, hermanos,
que es tan chismoso, como dije, el que lo dice como el que lo escucha, y es tan pecado hablar mal de alguien como el prestar oído para escucharlo. Por eso Pablo exhorta a las viudas jóvenes a que tengan mucho cuidado, porque si hay algo que promueve el chisme es precisamente la ociosidad. Cuando una persona está desocupada, se comienza a cavilar de otros. Y cuando una persona está muy desocupada y no tiene nada bueno que compartir para edificar a los demás, terminará hablando cosas que no convienen. Hermano, por eso, si usted se va a reunir, hermano, dice el Señor que la abundancia del corazón habla a la boca. Si hay crítica y murmuración es porque usted se cree superior a los demás. Pero hermano, si hay palabra de Dios, palabras de gracia, eso va a salir de nosotros. Por eso dice Pablo, también aprendan a ser ociosas, o cuando hacen eso aprenden a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Veamos en segundo lugar las instrucciones positivas. Dice en versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den lugar al adversario, ni ninguna ocasión de maledicencia. En primer lugar, que las viudas jóvenes tengan en sus planes casarse de nuevo. Oigan, viudas jóvenes, si usted es mayor de 60 años, bueno, y es joven, es mejor casarse. Pablo no favorece el ascetismo. No quiere que las viudas jóvenes se casen, que se queden sin casar. Esto ciertamente indica que el apóstol Pablo no considera el celibato como una forma superior del cristianismo. Pablo quiere que estas viudas sean enteramente felices y cumplan el llamado de su naturaleza. Por eso, no solamente desea que se casen cuando se les presente una buena ocasión, siempre que sea en el Señor, ¿no? Una buena ocasión en el Señor, un hombre creyente, sino además que tengan hijos. Pablo quiere que las viudas jóvenes asuman el papel divinamente ordenado para criar hijos. Quiere que gobiernen su hogar, que administren su casa, hermanos. Y aquí estamos hablando de una mujer que está ocupada de criar a sus hijos, que gobierna su casa, es decir, una mujer que está administrando los asuntos de su hogar, no solo que no trabaja fuera, pero dentro de su hogar no está haciendo lo que debiera hacer. Es responsabilidad. Y esto lo digo, hermanos, las hermanas que tienen servicio, hermanas, déjenme decirle que la responsabilidad de la casa no es del servicio, es de usted. Hay mujeres que dicen, esposas que dicen, es que yo estoy dándole una manito al servicio. No es usted, no es el servicio la que tiene que recibir una mano de usted. Es ella la que tiene que darle una mano, pero realmente el oficio principal de la casa es de la mujer, del ama de casa, no de la empleada. De hecho, hay madres, mujeres que permiten en su casa que hasta sus hijos no tienden la cama. ¿Y quién tiende la cama? El servicio. Hermanos, están malcriando a muchos jóvenes que cuando son adultos ni siquiera son capaces de mover una aguja porque le enseñaron a ser inútiles. Porque aunque haya servicio, hijo, qué pena, la servicio me ayuda en esto, pero es responsabilidad y les hago más daño a mis hijos, dejando que otro haga lo que ellos tienen que hacer. Ellos tienen que enseñar a ser responsables, a tomar un hábito de disciplina, de responsabilidad, y que todos los días ellos también tienen deberes que hacer. Pero hermanos, no es que llega el esposo a la casa y mira qué vamos a almorzar, dígale a la empleada de servicio que vamos a almorzar, ni sabe qué es lo que han cocinado o va a cocinar la empleada, y eso no es correcto. Eso no es responsabilidad. Dios ha puesto la responsabilidad del hogar sobre la mujer. Las mujeres deben ser administradores de su hogar. Por eso dice Pablo que se casen, críen hijos, y noten eso, que gobiernen su casa. Eso es gobernar la casa. Y hermanos, y esto no es excusa, pero en el mundo se ve que muchos hombres terminaron con la empleada de servicio y dejaron a su esposa. ¿Por qué? Porque los atendían mejor el servicio que la mujer. Ahora, yo no estoy justificando esta ocasión, hermanos, pero veo el peligro en que cuando la mujer evade su responsabilidad en el hogar. Por eso dice Pablo que se casen, que gobiernen su casa. ¿Con qué propósito? Para que no den lugar al adversario y ocasión de maledicencia, ya que si se entregan a la ociosidad y el chisme, van a suscitar problemas que los incrédulos, y hermano, y esto ya es cierto, que los incrédulos van a decir, miren, ¿esos no es que son cristianos? Y mire, esa casa parece un campo de batalla.
siempre nos van a señalar. Y hermano, y muchas veces con justa razón, porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. En segundo lugar, ya voy terminando, hermanos, que las viudas jóvenes sí tienen posibilidades. En segundo lugar, que las viudas jóvenes, si tienen posibilidades, ayuden a las que en verdad son viudas. Noten lo que estoy diciendo. Las viudas que son jóvenes, si tienen posibilidad, ayuden a las viudas que realmente están necesitadas. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, dice Pablo en el versículo 16, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. En el texto griego original dice, si alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Pero en el contexto, Pablo continúa hablando de las viudas jóvenes, y las viudas jóvenes deben ayudar a la iglesia en el sostén de otras viudas. Es decir, la pregunta es, entonces, ¿no hay trabajo para la joven viuda que tiene medios y deseos para ayudar a la buena causa del reino? Sí lo hay. Además de lo que ella puede hacer de un modo estrictamente personal, por ejemplo, orar por la iglesia, por los que están pasando necesidad, hacer una visita personal a los que necesitados, etcétera. Hay otro modo en que pueden ayudar, y no solamente ella, sino cualquier mujer creyente que tenga medios para hacer lo que Pablo expresa en estas palabras. Pero si una creyente tiene viudas, que la ayude. Es decir, lo que estoy diciendo, hermanos, es en la adoración de las ofrendas. Hermanos, las ofrendas deben ser también parte para ayudar a los necesitados. Así que si las viudas jóvenes deben procurar casarse por un lado, y en la medida de su posibilidad deben asistir a las viudas que en verdad lo son, contribuyendo al sostenimiento de la iglesia, para que la iglesia no sea gravada. Conclusión, hermanos, para terminar. Hermanos, Pablo nos ha dado instrucciones muy claras acerca del cuidado que debemos tener por las viudas de la iglesia. Y existen dos aspectos para terminar que no debo pasar por alto. Pablo enfatiza, noten el énfasis de Pablo una y otra vez. En primer lugar, la honra que deben tener los hijos por los padres. Pablo exalta fuertemente la relación familiar, y él dice que si un hijo o nieto que tiene viudas en la familia y no las cuida con diligencia y con respeto, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y esto es una amonestación, hermanos, para todos nosotros que tenemos nuestros padres y abuelos. Es deber como cristianos honrar y ayudarles cuando ellos ya no se pueden valer por sí mismos, ayudarles a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y en segundo aspecto, el primero tenía que ver con el énfasis en nuestra relación con la familia de sangre. Pero el segundo aspecto es la importancia que Dios le otorga a la familia de la fe. Dios le da una relevancia al vínculo que nos une en parte la familia de la fe. No solo debemos preocuparnos por los necesitados de nuestra familia de sangre, sino también por los necesitados de los miembros de la familia de la fe. Usted dirá, bueno, ¿dónde dice eso? Gálatas 6:10 dice, aquí, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Así que, hermanos, somos una familia en Cristo y debemos orar, hermanos, que Dios coloque en nosotros ese sentido de responsabilidad de llevar la carga los unos por los otros. Y Dios ha dado instrucciones claras para eso. Que Dios nos ayude, hermanos,